Yo en lo personal creo de que este gabinete tiene un doble reto, más allá de la agenda que tiene que ser consensuada. El primer reto es consolidar el Ejecutivo en los tres niveles de gobierno, es decir, el gobierno nacional, regional y municipal, para actuar de manera sincronizada y romper aquellas barreras burocráticas que tanto afectan no solo a las regiones y a los municipios, sino al propio gobierno nacional, donde, por ejemplo, se refleja muchas veces a través del cuestionado nivel de gasto de ejecución. Y eso tiene sus bemoles, tiene sus propios procedimientos burocráticos que hacen que, sin lugar a dudas, incrementemos ese nivel de ejecución. Y por otro lado, el otro reto es estabilizar la relación con el Congreso de la República, donde ahí tiene que diseñarse una agenda mínima que yo creo que tiene que conversarse. Entonces, en este momento lo que esperamos es de que, sin lugar a dudas, es generar un espacio, un ambiente de transición normal, sin conflictos sociales, y recogiendo, por supuesto, las grandes demandas sociales del país. A usted, ¿cómo analiza el tema de la labor del señor Cateriano? ¿Qué es lo que le toca hacer ahora que estamos en un año bastante complicado donde van a haber cambios estructurales? Pues en la Constitución hay una reforma constitucional en marcha, es un año electoral, el señor se tiene que sentar con todas las fuerzas. ¿Cuál es la labor? ¿Para qué lo han llamado? ¿Qué es lo que va a significar para el gobierno del presidente Vizcarra, que ya está de salida, la presencia de Pedro Cateriano? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que este cambio de gabinete siempre es saludable y eso es una práctica política que está sustentada en la Constitución propia de nuestro país, en el sentido de que se ha refrescado, se ha fortalecido con una visión eminentemente de transición, como muy bien lo has expresado. Por lo tanto, tiene que hacerse una agenda mínima. La agenda mínima tiene que estar fundamentalmente, primero, en consolidar la reforma de salud, reanudación de la economía. Ahí hay muchos conceptos que hablan de reactivación. No hay que engañar, no estamos reactivando nada. Lo que estamos haciendo es reanudar la economía. Y por otro lado, sin lugar a dudas, significa ya la transición democrática, con garantizar que haya un proceso electoral limpio, transparente, que cumpla con los estándares electorales nacionales e internacionales, para que en el futuro no haya cuestionamientos, y por lo tanto eso se sustenta en dos pilares fundamentalmente, en lo que es el consenso, el diálogo, pero con resultados. El doctor Fernando Carbone, digamos, pese a que la entrevista que le hemos hecho hace un rato no era política, ha hablado de asuntos que son relevantes en este momento y ha llamado la atención de alguna manera al mundo de las grandes empresas y los que han sido los grandes beneficiarios, digamos, del crecimiento económico de nuestro país. Ha dicho, este no es el momento de pensar en las utilidades, ¿no? Tiene que ser un momento para la solidaridad, y esto nos lleva directamente al tema de poner topes a las tasas de interés que cobran los bancos, o a la necesidad de hacer una especie de reactiva para las personas. Es decir, porque lo que me decías, estamos a punto de enfrentar es la quiebra de muchísimas personas que no van a poder cumplir sus obligaciones de sus hipotecas, sus créditos vehiculares, sus tarjetas de crédito, sus créditos personales. Va a ser el colapso económico no de las empresas, lo que ocurrió en el caso de la micro y pequeña empresa, sino de las personas. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes en el Congreso frente a esto? Por eso te decía, Nicolás, hace un instante, que una de las palabras que se ha confundido cuando se habla de reactivación y se habla de reanudación, cuando nosotros planteamos desde los gobiernos regionales y el propio Partido de Acción Popular, manifestábamos que el presidente de la República y su equipo tenían que ser más audaces. Por ejemplo, en la reforma de la parte financiera, estamos con una ley de bancos que ya fue dado en la década de los 90 y sin embargo seguimos con esa misma ley que facilita precisamente la usura, y prácticamente ya no es un sistema financiero. Ahí hay que entrar a una revolución financiera y eso tiene que hacerse de manera urgente. Y por otro lado, también es cierto lo que dice el doctor Jorge Carbone, que vivimos en un tiempo de solidaridad y de esperanza. Y es por eso que las fuerzas políticas en su conjunto debemos de ir en ese camino. Ya no podemos ser grandilocuentes, simplemente lanzar discursos populistas, sino tenemos que ser estadistas y ahí las grandes reformas que el Perú necesita. Y ahí se tiene que sentarse, se tiene que dialogarse de manera constante. Ahora, no solamente el sistema financiero, mi querido Nicolás,
sino que en este momento estamos viviendo la dictadura de los empresarios del oxígeno. Fíjate que es curioso cómo ahí hay un tema que se ha convertido en un casi monopolio, casi un cartel, en la que trafican con el oxígeno, y lo cual debería ser natural. Los precios se han elevado y se escasean y te venden el oxígeno cuando ellos quieren. Por lo tanto, hay mucha gente que ha visto esta pandemia con el ánimo de un ambiente mercantilista, que lo único que les interesa es enriquecerse, y lamentablemente no quieren aceptar que vivimos nuevos tiempos de cambios y sobre todo de esperanza y de solidaridad, algo que el pueblo necesita en el cortísimo plazo. Gobernador, pero ustedes se van a reunir con el Premier, es decir, usted ha sido convocado, va a llevar este tema, el tema de la usura. Los peruanos están asfixiados y en el Congreso parece que no le prestan atención. 2 meses está esperando este proyecto. ¿Sería una de las banderas que ustedes van a poner? Esto se necesita, el tema del oxígeno, el tema de los bancos. Bueno, nosotros siempre lo hemos venido diciendo, ¿no? Incluso fíjate que por historia, Acción Popular, cuando creó Fernando Belaúnde Terry el Banco de la Nación, sustentó las bases para la revolución del crédito, y ahora nosotros seguimos insistiendo de manera personal. Por ejemplo, nosotros siempre hemos cuestionado cómo el APRA lamentablemente hizo desaparecer otro sistema financiero muy importante como el Banco de Materiales. Por lo tanto, pero, gobernador, hipotecario. Anthony Noboa es de su bancada y él es el presidente de la Comisión de Presupuesto y es el que tiene en sus manos de economía y es el que tiene en sus manos este proyecto contra la usura. ¿No se ponen de acuerdo con los parlamentarios? ¿No hay una línea de acción? El tema está que las comisiones tienen sus propias dinámicas. Te recuerda, Karina, que tú conoces muy bien en la práctica parlamentaria, como periodista que eres, existe la presidencia de la comisión, luego existe la secretaría, entonces hay la secretaría técnica del ejercicio parlamentario. Yo voy a conversar con Anthony Noboa a ver qué es lo que realmente está ocurriendo, porque lo que conocemos algo de la práctica parlamentaria recae sobre todo la secretaría técnica, no solo en el presidente, porque hay un predictamen y luego viene el dictamen. Entonces yo voy a interesarme en este tema y voy a conversar con Noboa para ver que nos explique no solamente a mí, sino a todo el pueblo peruano, porque todo el peruano está a la expectativa. Y por lo tanto el congresista Noboa tiene que explicar qué realmente está pasando con este proyecto de ley que tiene que ver contra la usura. Pero yo creo que más contra la usura tenemos que buscar la reforma del sistema financiero. Más allá. Por ejemplo, si a ti tu tarjeta de crédito ya de manera automática lo convierten en un título de valor, un pagaré, sin tu consentimiento. Y por otro lado, recordarás que también existe la sobrehipoteca. La tasa de interés solamente estamos viendo, pero hay otros mecanismos financieros que lamentablemente la SBS no está teniendo el control ni la capacidad de cuestionar. Y es ahí que tenemos que hacer esa gran revolución financiera. Por favor, gobernador, hable con el congresista Noboa. Nosotros los vamos a buscar nuevamente para que le dé explicaciones y para saber por qué esto no avanza y en realidad los peruanos se están asfixiando por todo lo que usted ha coincidido con nosotros. Y una última consulta. El doctor Carbone del Comando COVID ha dicho que lamentablemente se demora todo y esta demora en el tema de la sanidad son vidas que se pierden. Y ha hablado de los gobiernos regionales, que lamentablemente ellos ya no tienen nada en sus almacenes del MINSA, pero hay un lento camino para que llegue hasta la persona, ¿no? ¿Por qué? Por los gobiernos regionales. ¿Qué es lo que está pasando? Falta de gestión. No, mira, es un tema que, fíjate que acá, por eso le decía que el primer reto que tiene Pedro Cateriano es consolidar el Ejecutivo entre los 3 niveles de gobierno, entre el nacional, el regional y los municipales. Ahí el doctor Jorge Carbone le entiendo, pero sin embargo él también tiene, como ha sido ministro, él conoce de cerca, de dentro, cómo funciona el Ministerio de Salud y cómo funciona el ente rector. Ahí hay problemas muy serios en temas burocráticos que tenemos que buscar esa gran reforma y urgentísimo en el corto plazo. Por ejemplo, fíjate que nosotros en las regiones, cuando necesitamos comprar un equipo biomédico, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos manda la ley? ¿Qué nos exige la OCE? Nos exige que hagamos un estudio de mercado. ¿Tú te imaginas en Puerto Maldonado hacer un estudio de mercado para comprar un equipo de biomédico, un resonador, un ecógrafo? No hay pues ahí, no hay proveedores. Entonces lo que tiene que hacerse es con OGA, que es la Oficina General de Administración de MINSA, que tiene que tenerse un listado
de quiénes son los proveedores, los precios, las características de los equipos y comprar directamente aquello que ya esté homologado, tanto en precio, en calidad y en especificaciones técnicas. Y eso lo paro diciendo permanentemente. Ya evitar esa burocracia que no lo generamos nosotros, sino el propio sistema. Por lo tanto, la gestión está hecha, está dada. Y ahora la pandemia prácticamente nos ha puesto a todos en jaque, que incluso en las regiones estamos trabajando con 30% de nuestra capacidad operativa, porque la ley manda que aquellas personas que están vulnerables, que están encima de los 65 años, ya tienen que ir a su casa, o aquellos que tengan comorbilidad. Y ahí viene el otro concepto de teletrabajo que lamentablemente no se está haciendo de manera correcta. Por lo tanto, por eso vuelvo a reiterar, el primer gran desafío que tiene Pedro Cateriano es consolidar el Ejecutivo, una estrecha relación entre el gobierno nacional, regional y municipal,